Damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta mañana. Hay algunos que están de viaje, aprovechando el fin de semana, otros que están enfermitos y mi marido que está en la iglesia de Jerez compartiendo ahí en la iglesia. Y en esta mañana pues seguimos con la misma línea acerca del Espíritu Santo. Estamos meditando acerca del Espíritu Santo. Hemos mirado un poco la persona del Espíritu Santo. Hemos estado mirando el impacto que el Espíritu Santo puede tener en nuestra vida. Y hoy miraremos el Espíritu Santo y la oración. Amén. Así que si tenéis vuestras Biblias podéis abrirla en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27, aunque estaremos leyendo más versículos. Nos dice la palabra que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Creo que este versículo lo conocemos, ¿verdad? Es un versículo muy conocido. Vemos que el Espíritu Santo, que hemos dicho que vive en nosotros, porque nos hemos convertido en el templo del Espíritu Santo, nos ayuda, ¿verdad? Es una ayuda constante y es nuestro pronto auxilio. Pero no solo el Espíritu Santo nos habla cuando oramos con Dios, sino que el Espíritu Santo nos enseña a orar. El Espíritu Santo nos ayuda a orar, para que pudiéramos orar como conviene, nos enseña a orar, porque muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Y una de las funciones del Espíritu Santo es ayudar, es enseñar a los hijos de Dios a orar conforme a la voluntad de Dios. Porque vemos que la Biblia nos habla de adorar en espíritu y en verdad, ¿verdad? Leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23, que tales son esos adoradores que el Señor está buscando. Leemos en la palabra también en el Nuevo Testamento, tanto en el libro de Efesios, capítulo 5, 19, como en Colosenses 3, 16, que también el Señor nos espera que cantemos en el Espíritu, que cantemos con inteligencia, dice un salmo, pero que cantemos en el Espíritu, cantando y alabando, dice, cánticos espirituales. Y en Efesios 6, 18, donde leemos acerca de la lucha del creyente, de la lucha espiritual, encontramos ahí la armadura del cristiano y vemos que el apóstol Pablo incluye dentro de la armadura y termina su discurso acerca de la lucha espiritual hablando del orar en el Espíritu. Así que es importante adorar y ser adoradores que adoren en el Espíritu y en verdad. Es importante cantar y alabar cánticos espirituales haciéndolo en el Espíritu, pero también es importante orar en el Espíritu. Y para ello hemos recibido el Espíritu Santo. Una de sus funciones es enseñarnos a orar en el Espíritu. Y qué importante es ser guiados por el Espíritu Santo cuando nos acercamos a Dios a pedirle, a buscarle, a hablar con Él. Así que vamos a mirar cómo se espera el Señor que oremos y qué papel tiene el Espíritu Santo en nuestras oraciones. Amén. Primero, pues la oración está en la voluntad y en el corazón de Dios. Si leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1, y luego en Mateos, capítulo 6, del versículo 5 al 15, vemos que ahí, pues, los discípulos se acercan a Jesús, porque leemos en Lucas 11:1 que Jesús estaba orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces vemos que Jesús, lo vemos en el Evangelio de Mateo, que contesta y dice, cuando ores y da determinadas directrices.
Y sigue, encontramos dos veces que dice cuando ores, y dice ora a tu Padre, y orando, vosotros pues oraréis así. Encontramos estas expresiones en el momento, en ese discurso de Jesús acerca del Padre Nuestro, acerca del orar, de cómo orar. Apártate, ponte a orar, será tu puerta. Y dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Podéis leerlo todo en vuestra casa, Mateo 6, de 5 al 11. Entonces vemos primero, ¿qué es lo que observamos en este texto? Primero es importante entender la importancia de la oración. Es importante que entendamos que debemos de orar, ¿verdad? Porque ¿para qué hablar de la oración si no entendemos que realmente es importante orar? ¿Por qué lo digo? Porque Dios desea que oremos con nuestras palabras, que oremos con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestro espíritu. Hay mucha gente, muchos creyentes con los cuales me encuentro a diario, que piensan, Dios sabe lo que necesito. Así que no hace falta perder mucho tiempo orando. Incluso usan la palabra y este mismo texto para decir que Dios sabe ya lo que yo le voy a pedir antes de que yo se le pida. Entonces, eso es fanatismo, me han dicho hace 2 semanas. Es fanatismo pensar que se pueda orar 2, 3, 4 horas en un día. Nadie tiene 4 horas para orar en un día. No hace falta orar tanto tiempo. Dios nos conoce. Incluso cuando llegamos a una cierta madurez espiritual, pues nos conocemos ya. Con una mirada nos entendemos. Pero realmente la respuesta de Jesús fue: cuando oréis, orad. Y vosotros oraréis. Jesús dice: yo no sé exactamente lo que vosotros necesitáis, pero es que debéis de orar. Claro que Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Claro que Dios conoce nuestras necesidades. Claro que conoce nuestros anhelos. Pero Dios desea escucharnos. La oración está en la voluntad de Dios. ¿Amén? La oración está en el corazón de Dios. La palabra está repleta de versículos que nos invitan, nos impulsan, nos mandan a que oremos. Y quizás no tenemos 4 horas durante el día, quizás ni 3, quizás 2 sí, y una fijo. Y estaba en el congreso, había una mujer que compartió de Canadá, Estados Unidos, y esta mujer, cuando hablaba, transmitía presencia de Dios. Y ella habló acerca de la oración. Y me quedé tan impactada porque han participado varias personas, tanto hombres como mujeres han compartido en el congreso. Pero dije, yo espero encontrarla un segundo solo para preguntarle algo. Y me la encontré en un momento en la escalera, en el otro hotel, y le dije: perdona, hermana, todo esto, todo en inglés, he practicado. Digo: perdona, solo tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo al día oras? Y ella me dijo: unas 4 horas. Pero nadie tiene 4 horas seguidas, sino que podemos orar todo el tiempo y buscar huecos durante el día para buscar al Señor. Yo tengo 1 hora de devocional al día, la media hora que voy desde casa al trabajo, oro, a la vuelta es otra media hora y voy buscando ratitos durante la tarde y la noche. Y al final oro una media de 4 horas al día. Yo no estoy diciendo hoy que hay que orar 4 horas, pero sí hay tiempo para orar. Y es importante que oremos. Es importante que entendamos que nuestra relación con Dios se basa sobre la oración. Y que el Espíritu Santo que está en nosotros nos invita a orar cada día. El orar es algo que tiene que estar en la vida diaria de las personas. Como lo estaba en la vida diaria de Jesús. En Filipenses leemos: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
Y en Mateo capítulo 6 leemos: no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí destacamos dos cosas. Una, la importancia de orar. Porque realmente yo he comprobado que rindo más cuando oro más que cuando oro menos. Y quizá tengo más cosas que hacer, pero cuando he buscado tiempo para estar con Dios, mi actitud hacia la obra, mi actitud hacia el trabajo, mi actitud hacia las personas, hacia los desafíos de la vida son completamente diferentes. Sin embargo, cuando no oramos, acabamos haciendo menos de lo que íbamos a hacer. Esa gran lista de cosas que teníamos que hacer no vamos a hacer ni la mitad. Sin embargo, no sé qué pasa, pero cuando le apartamos su tiempo a Dios, todo sale mejor, hermanos. Encontramos fuerza, porque son fuerzas que vienen de dentro. Y está comprobado que cuando alguien está cansado físicamente y dice: pues acabo, ya no puedo correr, si tiene motivación en su interior, es capaz de correr, de recorrer el doble, o sea, de volver a recorrer el mismo trayecto que ha hecho hasta ese punto que pensaba que estaba cansado. Y si eso pasa en nuestra vida, en el deporte, porque nuestro ánimo nos lleva a hacerlo, ¿cuánto más si nuestro espíritu se alimenta de la presencia de Dios? ¿Me estáis siguiendo? Cuando nosotros recibimos de Dios, somos capaces de producir mucho más en nuestra vida diaria, de dar frutos espirituales en nuestra vida. Pero muchas veces oramos poco, hermanos, o nada. Porque empieza el día y empezamos pensando en todo lo que tenemos que hacer, y lo último es la oración. Hay personas que se le dan mejor orar por la mañana, hay personas que se le dan mejor orar por la noche, hay personas que tienen tiempo por la tarde porque no tienen los bichos en casa que tienen que estudiar. Cada uno tiene su ritmo de vida, pero ora, hermano. No dejes la oración a un lado, es vital. De ahí depende toda nuestra vida. Es el sustento de nuestra vida personal, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra iglesia, del servicio que le hacemos a Dios. Todo se basa en la oración. Y el Espíritu Santo os aseguro que os va a despertar por la mañana para deciros: búscame. O por la noche no os va a dejar dormir para deciros: no te acuestes antes de pasar unos minutos conmigo. El Espíritu Santo está ahí en nosotros para recordarnos que necesitamos buscar a Dios. Y Él conoce nuestras necesidades, hemos leído. El Señor conoce nuestras necesidades. El Señor conoce nuestros afanes y no pasa por alto de ellos. Al contrario, Dios se preocupa por el afán del hombre. ¿Pero qué hace la palabra? Nos invita a echar todas nuestras ansiedades a sus pies por medio de la oración. No es que dice: no estés afanoso, que tú no tienes por qué estar afanado, porque el creyente no, dice: yo conozco tus afanes, yo conozco tus necesidades, échala a mis pies y deja que mi paz te llene, deja que mi presencia te consuele. Porque si nosotros nos ocupamos de hacer la voluntad de Dios, si nosotros nos ocupamos de hacer cada día, nos ocupamos, no preocupamos, nos ocupamos de hacer cada día la cosa que Dios nos pide que hagamos, nos ocupamos en obedecerle, nos ocupamos en hacer la voluntad de Dios, nos ocupamos en buscar trabajo si no lo tenemos, o nos ocupamos de ser buenos trabajadores si lo tenemos, Dios se ocupará de todo lo demás. Quizás haciendo nuestra cuenta no llegamos a todo lo que tenemos que llegar al final de mes, pero la palabra se cumple. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Así que no os afanéis, dice el Señor, por las cosas de las cuales yo sé que tenéis necesidad. Echad vuestras ansiedades a mis pies y yo me ocuparé de poner paz en vuestra mente, de poner paz en vuestro corazón, de poner paz en vuestra alma, de renovar vuestro espíritu y de daros todo aquello que necesitáis. Porque si un buen padre se preocupa de darle a sus hijos, ¿cómo no se va a preocupar
cuando nos acercamos a Dios, no solo para un desahogo personal, ay Señor, necesito esto, lo otro, no, sino orar en el Espíritu. Y orar en el Espíritu no es solo llorar porque soy triste, sino echar mis ansiedades a los pies de Cristo. Y Filipenses sigue diciendo que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, llenará nuestra mente y nuestro corazón. Eso es lo que hace la oración en el Espíritu. No es un simple desahogo emocional en el que salgo del cuartito peor que antes y he pasado una hora quejándome ante Dios, sino que he dejado que el Espíritu Santo me haya ministrado, me haya llevado a entender la palabra, y la palabra ha traído convicción en mi corazón de que Dios está conmigo, de que Dios me cuida, de que el Señor está preocupado en mí y en todo lo que está en mi vida. Amén. No se trata de tener un tiempo de devocional obligatorio durante el día para poner la cruz y decir el lunes orado, el martes orado, el miércoles orado. No, se trata de hacer de ese tiempo con Dios un tiempo real con Dios, un tiempo íntimo, un tiempo productivo para nuestra vida, que nos haga salir de ese lugar secreto de la oración de una forma diferente a la que entramos. Amén. Es importante orar. Jesús oraba. Jesús oraba. Jesús como hombre necesitaba orar. Necesitaba comunicarse con el Padre, y lo vemos en los evangelios que se apartaba en lugares aislados para estar a solas con el Padre. Buscaba silencio, soledad, la calma en la noche o en la madrugada, y le daba a su Padre la mejor parte de su día. Sabéis, en la historia que encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, del versículo 38 al 42, encontramos la historia de Marta y María. Encontramos la historia de Marta y María. Y quizás en esta mañana alguno de nosotros es Marta y otro es María, pero mañana quizá yo soy María y tú eres Marta. Porque no siempre somos Marta y no siempre somos María. Marta se quedó afanada y turbada, aún teniendo a Jesús en su casa. Sin embargo, María escogió no la mejor parte, la buena parte. Porque en esta historia no hay mejores partes, hay una sola buena parte. Y dice el pasaje que solo una cosa es necesaria. Y esa es la que la llama Jesús la buena parte. Solo una cosa es necesaria en nuestra vida cada día: pararnos a los pies de Jesús y darle el lugar que le corresponde. Porque Jesús estaba en la casa con María como lo estaba con Marta, pero Marta no supo aprovechar de la presencia del Maestro. No se trata de que simplemente tengamos un devocional obligatorio, que vivamos una vida cristiana. Se trata de que le demos a Jesús su espacio en nuestra vida diaria, que le demos a Jesús su lugar, que le demos al Espíritu Santo su lugar en el tiempo de la oración. Entonces todos los afanes se van, todas las preocupaciones desaparecen, la ansiedad, todo aquello que hasta ese momento era un peso y una carga en nuestra vida, en ese momento desaparece, porque lo único necesario es estar a los pies del Maestro y dejar que Él nos ministre en ese momento y darle su lugar. Y darle su lugar. Y sé que alguno está pensando en este momento, porque lo estoy discerniendo en mi espíritu: si tú estás hablando, tú no sabes qué vida tengo yo. Y no sabes a qué hora me levanto por la mañana, no sabes a qué hora me despierto por la noche, no sabes qué hijos traviesos tengo, no sabes qué problema tengo en mi casa. No importa la circunstancia en la cual estemos pasando, porque Jesús está en la barca, en medio de la calma, como en medio de la tempestad. Y necesitamos buscar de Dios. Necesitamos buscarle. Y os aseguro que cuando damos la prioridad durante el día a la oración, todo el día cambia. Y las circunstancias cambian. Y cuando no cambia la circunstancia en el momento, la manera en la que queremos, nosotros sí cambiamos. Y nuestra manera de ver la circunstancia nos la hacen vivir de una forma diferente.
Sin embargo, buscamos excusas y hay otras prioridades en nuestra vida, pero la prioridad no es buscar al Señor. Sin embargo, todo se soluciona cuando damos a Cristo su espacio en nuestra vida, hermanos. Así que en esta mañana, sé María y pídele a Dios que te ayude a descansar en la presencia de Dios. Amén. La oración, segundo, se hace por medio del Espíritu Santo. Hemos leído en Lucas 11 que los discípulos le pidieron a Jesús: enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. Y en realidad los discípulos le estaban diciendo: Jesús, enséñanos a orar como oras tú. Porque ellos estaban viendo en el Maestro una forma de orar que ellos no tenían. Esto lo comenté también en otra ocasión. Y vemos que la respuesta de Jesús a la petición de los discípulos, al final de todo el discurso del Padre Nuestro, la respuesta de Jesús fue: vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Claro que le dijo, vosotros oraréis así, pero no se estaba hablando de una oración de memoria, porque Jesús mismo oró de formas diferentes en diferentes momentos, sino que realmente el final del discurso era: vosotros vais a necesitar al Espíritu Santo para poder orar como oro yo. Amén. El Espíritu Santo es la respuesta a la petición y al deseo de los discípulos de aprender a orar conforme a la voluntad de Dios en el Espíritu. Y eso tiene que ser nuestro deseo en esta mañana: orar en el Espíritu. Señor, enséñame a orar. ¿Y cómo lo puedo hacer? Por medio del Espíritu Santo. Hemos leído en Romanos que el Espíritu Santo nos ayuda porque no sabemos cómo pedir, no sabemos cómo orar. Y el Espíritu Santo nos enseña a orar. No se trata de imitar a otros. A veces imitamos a otros, nos gusta cómo ora ese hermano, qué expresiones usa esa hermana y lo imitamos. No se trata de imitar a otros, no se trata de aprender oraciones de memoria, no se trata de aprender frasecitas para que sea una oración cool. Se trata de orar en el poder del Espíritu Santo. Se trata de orar en el Espíritu. Si nosotros queremos dejar una marca en la nueva generación, ellos no deben de imitar nuestras oraciones, deben de buscar al Espíritu de Dios que está en nosotros. Ese mismo Espíritu que ellos ven en nosotros lo tienen que anhelar para sus propias vidas. Por eso no se trata de llenar, no se trata de transmitir cultura, porque a veces pensamos que estamos enseñando a otros a orar, a nuestros hijos, a los jóvenes, a personas con las cuales estamos trabajando, que se acaban de convertir y la estamos discipulando. Pensamos que le estamos enseñando a orar por nuestra forma de orar, pero a veces lo que estamos transmitiendo es siempre cultura. En algunos países se ora gritando, en otros se ora más silenciosamente. En algunos países se llora, en otros se ríe. En algunos países, pues, quizá hay personas que se usa más orar con una larga lista de peticiones y en otra, pues, con una elocuencia de palabras. Pero no es eso lo que tenemos que transmitir. No es eso lo que tenemos que dejar en la vida de otros, sino el orar como conviene, pidiéndole al Padre según la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque dice Juan capítulo 14 que el Espíritu Santo, dijo Jesús, os enseñará todas las cosas. Así que el Espíritu Santo es el Espíritu de la oración. El Espíritu Santo es el que nos impulsa, nos enseña, nos ayuda. Y cuanto más nos acerquemos al Espíritu Santo, más oraremos al Padre. Porque dijo Jesús en Juan capítulo 16, ¿estáis conmigo? Amén. Wow. Porque cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará
todo lo que oyere, no del vecino. Y os hará saber las cosas que habrán de venir y me glorificará, no al oírle. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso digo que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y eso lo dijo antes de ascender al cielo. Cuando ya Él se iba a ir, iba a estar el Espíritu Santo escuchando lo que Jesús iba a decir y lo que el Padre estaba pensando, y lo iba a decir a los hijos de Dios, a los discípulos. Jesús ya no está aquí. Jesús está sentado en el trono. Jesús está con el Padre. Así que el Espíritu Santo, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, hermanos, no solo nos recuerda las palabras de Jesús, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos estudiado, y nos lo recuerda en momentos puntuales en los cuales lo vamos a necesitar, sino que nos transmite los pensamientos del Padre y las conversaciones que tienen entre Padre y Hijo acerca de ti, acerca de tu vida, acerca de tu futuro, sus planes, las cosas que están en su corazón. El Espíritu Santo te transmite los pensamientos de Dios y te lleva a glorificar al Padre. Amén. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso necesitamos buscarle, para que Él nos diga lo que hay en el corazón del Padre, para que el Espíritu Santo nos transmita cuáles son sus planes, sus deseos, y yo poder orar conforme a las intenciones del Espíritu. El Espíritu Santo nos lleva a la intimidad en la relación con Dios. Leemos en 2 Corintios 13, 14. Lo voy a leer. 2 Corintios 13, 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Aquí aparece la Trinidad. Y nos está hablando del Espíritu Santo, la comunión del Espíritu Santo. Es un compañerismo íntimo con el Espíritu Santo, el que tenemos que lograr. Y entonces, cuando hay comunión con el Espíritu Santo, clamarás a Dios y Él te oirá y te rescatará de tu situación, porque cuando clamamos a Dios conforme a la voluntad de Dios, Él extiende su brazo de poder, nos levanta, nos socorre, nos ayuda, nos responde. Amén. No es el buscar al Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, no es una obligación que hay que cumplir en nuestro devocional. No la buscamos para mantenernos vivos en nuestra vida. No la miremos como algo que tengo que cumplir para poder llegar a algo. Mira la llenura del Espíritu Santo en tu vida como una oportunidad para tener una continua comunión íntima con el Padre y con el Hijo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Y sabéis qué pasa cuando oramos en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo? Seguramente os ha pasado muchas veces que el Espíritu Santo nos protege de nosotros mismos y del enemigo. Esta reflexión la hizo un pastor ahí en el Congreso. El Espíritu Santo, cuando oramos en el Espíritu, nos protege de nosotros mismos y del enemigo, que viene contra nosotros atacándonos con falsos pensamientos. Porque muchas de las batallas que peleamos están en nuestra mente. Peleamos contra pensamientos, peleamos contra acusaciones que vienen a nuestra mente. Y el Espíritu Santo, por medio de la comprensión de la palabra de Dios, nos ayuda a discernir entre la mentira y la verdad. Nos ayuda el Espíritu Santo a enfrentar nuestros miedos. ¿Quién no tiene miedo? Si el miedo es el primer sentimiento negativo que apareció en el corazón del hombre después de la caída. El Espíritu Santo
Santo nos ayuda a discernir, nos ayuda a enfrentar nuestros miedos, a enfrentar nuestras inseguridades, las mentiras, las acusaciones que se levantan en contra de los hijos de Dios, cosas del pasado, cosas del presente, cosas del futuro, que se levantan contra nosotros disfrazados de verdad. ¿Y cómo somos capaces de discernir en el tiempo de oración, sino por medio del Espíritu de verdad, que nos ayuda? Hay creyentes, y dijo ese pastor, que incluso hay pastores que viven en condenación, en comparaciones, con falta de contentamiento en su vida. Se sienten víctimas de situaciones que están viviendo. Sin embargo, tú no eres víctima de nada, hermano, hermana. Escúchame. Si tu vida está en las manos de Dios y tú te estás esforzando por hacer la voluntad de Dios, por obedecerle y por agradarle, no eres víctima de nada. Dios te ama, es sabio, como buen padre, permite situaciones en nuestra vida que a veces no nos gustan, no nos agradan, pero ayer oraba Dani, Dios moldéanos. Y se lo pedimos, pero cuando Él intenta hacerlo, nos revelamos, ¿no?, a esa mano que intenta moldearnos. Sin embargo, el Señor realmente quiere que entendamos y que su Espíritu abra nuestros ojos cuando estemos orando, y en lugar de vernos como una víctima y de ver enemigos por todas partes y lloriquear en nuestra condición, tengamos contentamiento de lo que tenemos, seamos felices, como hablaba ayer con Noemí, felices de lo que tenemos, con lo que tenemos, en lo que hacemos, en lo que no hacemos. La gente que está a nuestro lado, apreciemos lo que tengamos, hermanos. No te sientas víctima de nada, no te quejes, no pases tu vida quejándote, no pases tu vida viéndolo todo negro, porque si lo ves negro es negro, si lo ves blanco es blanco, si el vaso está medio lleno o medio vacío, decide tú cómo lo quieres ver. Pero tú eres un hijo, una hija de Dios, y tu vida está en las manos de Dios. Tu familia está bajo la protección del Creador de los cielos y de la tierra, en cuya mano está el oro y la plata. Te puede hacer rico o pobre en un día, te puede hacer sano o enfermo en un día. ¿De qué tienes miedo? Una vida realmente rendida a Dios no es una vida que deja de pecar o dice, esto no lo hago porque está mal. Esto sí, pues rendirme a Dios va a significar que si fumaba no fumo, que si bebía no bebo, que si fornicaba no fornico, que no voy a salir de fiesta. Más allá de no hacer, vivir una vida rendida a Dios es hacer lo que Dios me pida. Vivir una vida completamente rendida a Dios significa rendirle mis planes para que solo y siempre se cumplan los suyos. Puede producir ansiedad en el momento en el que queramos controlar algo, pero cuando nos damos cuenta de que nunca hemos tenido el control de nuestra vida y nunca tendremos el control de nuestra vida, pero sí le queremos rendir completamente nuestra vida, entonces nos daremos cuenta de que mañana no sé lo que me va a pedir Dios, mañana no sé lo que me va a pasar, mañana yo no sé dónde voy a estar, pero yo he rendido mi voluntad a Dios, yo he rendido mis planes a Dios, porque no se trata de mi voluntad ni de mis planes, se trata de la voluntad de Dios. Entonces, Señor, enséñame a orar para que no pierda tiempo orando a mi manera, para que no pierda tiempo, esfuerzo e ilusiones en orar según mis planes personales. Espíritu Santo, te necesito para que tú me enseñes a orar según tu voluntad. Y sabes, te rindo la mía. Haré lo que tú me pidas. Iré donde tú me mandes. Porque no se trata de mí, se trata de ti. Porque en mi vida ya no es mía, es tuya. Esto es orar en el Espíritu. Amén. Y sabéis, dice el Salmo 119, 165, que mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo.
los que amamos hacer la voluntad de Dios, no tropezamos. Claro que caemos, claro que pecamos. Yo he tenido que perdonar a Dios, pedirle perdón antes de bajar, porque discutí con mi hija. ¿Quién puedes decir que está sin pecado? Pero no tropezamos en el sentido de que estamos buscando constantemente el camino correcto. Y el camino correcto, la voluntad de Dios, trae paz. Trae paz a mi vida, trae paz a mi alma, trae paz a mi corazón y me ayuda a pensar de la forma correcta. Y echar fuera los pensamientos que son incorrectos, porque no hay ninguna condenación que se pueda levantar contra los hijos de Dios. Y hay personas en este día aquí que se están sintiendo condenadas. Condenadas por palabras que te han sido dichas. Condenadas por pensamientos de otros. Condenadas por tu pasado, por tus viejos pecados. Condenadas por tus ansiedades. Condenadas por pensamientos de fracaso acerca de tu futuro. Y yo lo rechazo en este momento en el nombre de Jesús. Y recházalo tú también. Porque no hay condenación para los hijos de Dios. Si tú estás buscando hacer su voluntad, hay paz en tu vida y no tropezarás. Y si alguien de alguna lengua de juicio se levantará contra tu vida, Dios mismo la reprenderá. No busques tu propia venganza. En oración, busca que Dios mismo defienda tu causa. Amén. Y por último, los fundamentos de la oración. Hay un versículo que es el mismo que leyó Cristina. En 2 de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, ha leído también Cristina, que los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto. Y aquí estamos en lo mismo, no se trata de no pecar. El corazón perfecto, la perfección, es sinónimo de obediencia. El corazón perfecto es el corazón obediente. Que quizás patalea un poco para hacer la voluntad de Dios, pero obedece. Obedece. Y los ojos del Señor muestran su favor en la vida de aquellos que son obedientes. Y eso se empieza todo en la oración. Enséñame, Señor, a ser obediente. El Espíritu Santo me llevará a buscar la voluntad de Dios. El Espíritu Santo me llevará a orar a la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo me llevará a obedecer a la voluntad de Dios. Los ojos del Señor están buscando fortalecer a aquellos que se quieren comprometer con Él. ¿Tú te quieres comprometer con el Señor? El Espíritu Santo, sus ojos están buscando fortalecer tu vida. Si tú te quieres comprometer en hacer la voluntad de Dios, siempre, pase lo que pase en tu vida. Y sabéis, las cosas en una vida, en una familia, en una iglesia, no cambian por el número de personas, no cambian porque cambian los políticos, no cambian porque avanza la tecnología, cambian donde hay gente que ora. Amén. Amén. Las cosas cambian en un país donde hay gente que ora en ese país, que es capaz de trastornar la historia de ese país. Tú estás clamando por España. Tú estás clamando por tu vida. Estás clamando por ese país. Estás clamando por esta generación que se está levantando. Porque todo el mundo lo ve negro. Y es cierto que las cosas irán de mal a peor. Y si Dios quiere llevar un avivamiento a España, ¿qué pasa? Yo tengo que pensar como todos aquellos que no tienen al Espíritu de Dios y que España se va a ir a la ruina. Puede que sí. Puede que no. A mí, ¿qué me pide el Señor? Pide, te daré naciones. Y las naciones no son tierras, son gentes, generaciones, personas. Pide y te daré naciones. Clama a Él y Él hará. Él te dará. Pide, ora, clama por las personas. Hay millones de personas que mueren a diario porque no se les ha ofrecido la oportunidad de creer en el mensaje de salvación.
Donde hay gente que ora, las cosas cambian, hermanos. Amén. Amén. Ahora la pregunta que yo me hago, ¿estoy orando en el Espíritu? ¿Oro conforme a la voluntad de Dios? Y si la respuesta es no estoy seguro o es un no, surge una segunda pregunta. ¿Estoy dispuesta a cambiar mi manera de orar? ¿Estoy dispuesta a cambiar la estrategia de oración? Porque yo a la siguiente generación no le quiero pasar solo una cultura de oración. Yo le quiero pasar el espíritu de la oración. Ese es el verdadero testigo que ellos tienen que recoger de nosotros. Debemos enseñarle a las personas a tener comunión con Dios. Debemos enseñarle tanto a los jóvenes, a nuestros hijos, a las personas que nos rodean, que no conocen a Dios. Debemos enseñarle, y pensando en los jóvenes sobre todo, a tener comunión con Dios. Debemos enseñarle a no perder el contacto con Dios aunque hagan cosas malas. Lo repito. Debemos enseñar a las personas a tener comunión con Dios y a no perder contacto con Dios aunque hagan cosas malas. Porque caerán como hemos caído nosotros. O nos hemos olvidado cuando teníamos 15, 20 años la que liábamos. Le damos mucho la lata. ¿Y tú y yo? ¿Qué hicimos a los 20 años? ¿Y qué pasa cuando una persona cae? Parece que le queremos poner la cruz y ahí castigado en el rincón. Enseñémosle a la persona a no perder nunca el contacto con Dios, a no perder nunca la intimidad de Dios, aunque cuando están de bajón, aunque cuando hacen las cosas malas, porque es el mismo Dios de amor y de perdón que lo va a levantar. Y es en ese momento cuando más necesita de Dios y saber que Dios no le ha dado la espalda ni su iglesia. Es cuando realmente necesitan saber que le siguen amando, que le siguen perdonando, que sí se le exhorta, que sí se le ayuda, pero se le ama, se le perdona, se le levanta y se le recuerda, Dios está aquí contigo. Él te va a reconstruir, Él te va a ayudar, Él te va a perdonar. Ahora tú te tienes que esforzar, tú tienes que hacer tu parte, pero no pierdas tu intimidad con Dios. Amén. Y deja que la gente sepa que tu Dios es un Dios que responde. Eso les llevará a temer al Dios que está en tu vida. Ahora, necesitamos tener el enfoque correcto cuando oramos. Porque si el enfoque no es correcto y estamos pidiendo algo que no está dando en el lugar correcto, que no está pidiendo lo que está en la voluntad de Dios, leía yo en esta mañana. En el capítulo Saúl estaba pidiendo, de repente estaba pidiendo a Dios, pero Dios no le responde y acudió a la divina, que ya no se podía. ¿Por qué no le respondía el Señor? Porque estaba pidiendo algo que no era la voluntad de Dios. A veces Dios no responde porque mantiene silencio. Pero a veces Dios no responde, hermanos, porque le estamos pidiendo algo que no entra en su voluntad. Y vamos buscando consejos en otras personas para que nos digan lo que queremos escuchar, pero que Dios no lo va a hacer. Y si queremos forzar la cosa, nos va a ir mal a nosotros. Por eso necesitamos realmente tener el enfoque correcto y con que os quedéis con esta frase en toda la predicación. Quizás te has olvidado todo lo que he dicho hasta ahora, pero con que te quedes con esta frase, yo me conformo. Preocúpate por lo que se preocupa Dios. Preocúpate por lo que se preocupa Dios. Necesitamos estar preocupados por lo que se preocupa Dios y no por nuestros asuntos personales. Y eso es lo que hace realmente la diferencia entre una oración normal y una intercesión. Cuando realmente estamos buscando solo y únicamente la gloria de Dios, cuando estamos buscando solo y únicamente
la voluntad de Dios para nuestra vida, cuando estamos reclamando esta nación para Dios, cuando estamos orando por los jóvenes, cuando estamos orando por la iglesia, cuando estamos clamando por nuestra vida, cuando le estamos pidiendo a Dios como hacía el apóstol Pablo, como hacía David, como hacían hombres y mujeres de la fe en la palabra de Dios que oraban, que nos dé conocimiento de su voluntad, Colosenses 1, sabiduría, inteligencia espiritual, que nos hagas andar como es digno del Señor, llevando fruto, creciendo en el conocimiento, fortalecido en tu poder, para que nos dé paz, longanimidad, gozo, que nos des contentamiento, dando gracias a Dios, que nos dé gratitud. Orando, Colosenses 4, al mismo tiempo por nosotros, decía el apóstol Pablo, pedía oración, dice, ora por nosotros, no para que tenga el coche, la casa, esto, lo otro, porque me he peleado con este, con el otro, ora por mí. No, ¿qué es lo que pedía el apóstol Pablo? Ora por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Ellos estaban preocupados en las cosas que le preocupaban a Dios. Y muchas veces pasamos el 98% de nuestra oración clamando por esto, por el otro, porque mi marido, pero mira que me ha dicho, y mira mujer, y mira que pesada, y mira mis hijos, y mira el trabajo, necesito esto, Señor, y no sé cuánto. Y no tenemos ni tiempo, ni paciencia, ni ganas de pensar en otro. Sin embargo, hermano, cuando nos preocupamos en las cosas del reino, ya nos estamos despreocupando de nuestros afanes, porque ya sabemos que Dios lo va a hacer. Ya sabemos que Dios nos va a dar lo que necesitamos. Ya sabemos que Dios va a ayudarnos cuando lo vamos a necesitar. Ya sabemos que Dios va a responder. Ya sabemos que nos va a defender. Ahora, ¿qué me queda clamar? Por las almas. Que me dé valor. Que me abra puerta. Que en medio de las tribulaciones, aunque estoy en cárceles, dame cordura. Señor, aunque ahí fuera nos están persiguiendo, danos valor para seguir predicando el Evangelio. Que nuestras oraciones sean oraciones hechas conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que le preocupa a Dios cuando ve este mundo, hermanos? Sus ojos, cuando miran a este mundo, ¿qué es lo que ven? Porque cuando tú ves el telediario, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se siente el Padre en el ver a su creación tal como está? ¿Qué es lo que está en su corazón? Eso tiene que estar en el tuyo. Esto tiene que estar en el mío. He terminado. Y me gustaría que nos quedáramos con esta frase. Preocupémonos por lo que le preocupa a Dios, más que por nuestras preocupaciones personales, que a veces nos consumen, nos quitan la fuerza, nos quitan las ganas de hacer las cosas, de servir, nos roban el tiempo, nos distraen. Cuando Dios está ahí, como ese pronto auxilio siempre. Ahora oremos en el Espíritu. Y cuando estamos en medio de una batalla, aprendamos a orar con la armadura de Dios, en el Espíritu Santo, no solo para defendernos, sino para atacar y hacerlo conforme a la voluntad de Dios, porque la oración sustenta la vida de un creyente. Es el arma más poderosa para vencer nuestras luchas personales y es lo que transmite propósitos a una vida. Dice Ezequiel 22:30, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Jesús vino a ser un puente entre Dios y los hombres. Abraham fue ese hombre, Moisés fue ese hombre, Nehemías, Aarón, Pablo fueron esos hombres. Y hoy la Escritura sigue clamando la voz de Dios que te dice a ti, te busqué a ti para estar en la brecha por medio de la oración. ¿Qué responderás? ¿Serás tú uno de estos hombres, de estas mujeres que se levantan en oración y son un puente entre Dios y este mundo? El enemigo está
está muy interesado en impedir que los cristianos oren. No tiene temor de los estudios sin oración. No tiene temor de las obras sin oración. Se ríe de nuestros esfuerzos a veces y se burla de nuestra sabiduría sin oración. Pero tiembla cuando oramos. Así que yo os invito esta mañana a poneros de pie. Le quería invitar a los jóvenes a que volvieran a cantar la canción de antes. Y mientras estamos aquí orando, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo la destruyese. Hallará el Señor en esta mañana hombres y mujeres que decidan orar en el Espíritu, que decidan hacer del Espíritu Santo parte de su tiempo de oración, parte de su vida de oración, parte de su vida rendida. Que decidan en esta mañana hacer siempre y solo la voluntad de Dios. ¿Vas a ser tú esa persona que va a decirle en esta mañana: te rindo completamente mi vida, te rindo completamente mi voluntad?